Buen día, nos encontramos nuevamente aquí en la Iglesia Bautista Gilgal, en el podcast Amadas por Cristo, y el día de hoy me acompañan Erika Garza, buen día. Juan Mesillas, buenos días. Buenos días, y continuamos con el Salmo número 23 que hemos iniciado las semanas pasadas, y el día de hoy vamos a continuar de los versos 4 al 6. Dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como vimos en estos días, este salmo es un salmo escrito por David. Recordemos que David fue un pastor de ovejas, además de un rey. Y en este salmo vimos cómo él empieza a hablar de Jehová, ¿verdad? De ser lo suyo como su pastor. Y reconociendo pues que nada le iba a faltar. Y ahora en el verso número 4 dice la primera parte: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué nos dice Juanita? ¿Qué nos enseña esta primera parte de este texto? Bueno, pues literalmente sí se habla, ¿verdad?, de que había un lugar oscuro por el cual se atravesaban los pastores, llevaban a sus ovejas. Era un lugar de despeñaderos, un lugar donde peligroso, ¿verdad? Donde las montañas eran muy altas y tapaban el sol y había oscuridad, y así le llamaban el valle de sombra y de muerte. Entonces, pues esto, al aplicarlo a nosotros en nuestra vida, podemos ver que son los tiempos de prueba, los tiempos de dificultad, ¿verdad?, que atravesamos en la vida como creyentes. Pero en ese valle, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? En ese valle las ovejas estaban confiadas porque sabían que su pastor estaba con ellas. El atravesar ese valle las llevaba a estar más unidas entre sí, y también a poder estar más atentas a la voz del Señor, o sea, tener esa comunión más íntima con el Señor. Y yo creo que nosotros, cuando tenemos pruebas en nuestra vida, y no me dejarán mentir que a veces son esos momentos donde más queremos estar buscando al Señor, ¿verdad? Definitivo. Porque necesitamos más su ayuda. Entonces Dios permite ese tipo de situaciones en nuestra vida, ese tipo de valles de sombra y de muerte en la vida, en el caminar cristiano, pues para que estemos más atentos a su voz, ¿verdad? Para que lo busquemos más, para que tengamos más comunión con Él. Definitivo, porque cuando las cosas pues están tranquilas, pues sí pone que sí tenemos, o sea, oramos o leemos la Biblia, pero no la misma intensidad cuando tenemos problemas, ¿no? Sí. Entonces, gracias a Dios por todas las cosas que nos ayudan. De hecho, esta porción de la Biblia, incluso todo el Salmo, ¿verdad? Cuando nos ha tocado ir a funerales o estar en lugares difíciles, ¿verdad?, para ciertas personas. De hecho, por ejemplo, este salmo era el salmo preferido de mi papá. Él le encantaba, lo recitaba incluso estando bien, ¿verdad? Porque estaba sano, ¿verdad? Le tocó a Juan estar con él. Pero más que nada era la confianza que él tenía, que tenía un pastor y un padre, y gracias a Dios que pues ahorita está en la presencia del Señor. Y como dice aquí, las circunstancias difíciles, porque cada una de nosotros ha pasado y sigue pasando, ¿verdad?, situaciones difíciles, pero sabemos que no debemos tener temor alguno, como lo dice Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Teniendo el amor de Dios no podemos tener ningún temor, ¿verdad? Y la última parte de ese texto, de ese pedacito dice: porque tú estarás conmigo. Sabemos que Dios está con nosotros, que Él va a la par con nosotros. Ya no va el pastor adelante guiando y atrás la oveja, sino va junto contigo. Dios está contigo. Exacto. Y muchas veces podemos pensar que a lo mejor no, porque podemos decir: Dios, ¿dónde estás?, ¿verdad? Pero ahí está. Sí, ahí está. Incluso hay otro, ¿quieres leerlo? Sí, sí, miren, cuando estaban en ese valle de sombra las ovejas, dicen que el pastor alzaba más su voz, ¿verdad?, para que ellos lo pudieran escuchar, porque las ovejas a cierta distancia ya no alcanzan a ver bien. Entonces el pastor alzaba más la voz para poder guiarlas y salir de ahí. También la palabra de Dios nos dice en 1 de Corintios 10:13, si alguien lo puede leer, por favor. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, no todo el tiempo se quedaban en ese valle de sombra, ¿verdad? Había una salida.
Sí. Y en nosotros es un tiempo de prueba, pero Dios también dice la palabra que Él es fiel y nos va a dar juntamente con la tentación esa salida, esa forma de salir, ¿verdad? Entonces, que estemos confiados. Tengamos esa confianza. Amén. Y la última parte de ese versículo 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿sí? La vara era como un garrote, ¿verdad? Que tenía una bolita así como que al final, ¿no? Y era tenía como que para defenderlos también de los animales que estaban. Bueno, ese era el callado. El callado era sí. el que estaba así, que parece como un bastón, ¿verdad? Un bastón. Y dice aquí, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿verdad? Ya sí habíamos hecho mención anteriormente de cómo las ovejas que iban en ese valle de sombra de muerte y eran testarudas, el pastor, por amor a que no se fueran al despeñadero, pues les rompía su patita, ¿verdad? Y las curaba, las sanaba y las llevaba cargando, y pues ahí iban las demás, ¿verdad? Junto con él. Por eso habla de esto, de tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa corrección que Dios hacía el pastor hacia la oveja, era por amor, ¿verdad? Y por tener cuidado de ella. Y también dice, y tu callado me infundirán aliento. Cuando la oveja se estaba por despeñarse o cuando se atoraba con el callado, con ese ganchito que tiene, pues la sacaba. Entonces, la oveja estaba segura que aun cuando pasara cualquier situación, pues el pastor iba a estar ahí, ¿verdad? Y esa vara, ese callado, pues también nos hablan de la vara de la corrección. La disciplina. La vara de la disciplina, ¿verdad? ¿Tienes un texto ahí? Tengo yo aquí Hebreos 12, del 5 al 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Amén. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, la disciplina que Dios tiene para cada uno de los que somos sus hijos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si realmente tú eres oveja, va a haber disciplina. Cuando nosotros estemos saliéndonos, ¿verdad? Que estemos desviándonos o seamos necios, ¿verdad? Exactamente. Y es por amor, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros, un ejemplo muy básico, como nosotros como mamás, tenemos que corregir y disciplinar a nuestros hijos. Y a veces nos duele más a nosotros hacerlo, pero tenemos que hacerlo porque no podemos permitir que ellos se desvíen, ¿verdad? Que hagan cosas que se van a perjudicar ellos mismos. Y para nosotros o para ellos, nuestros hijos, ay no, esto está bien para mí, pero nosotros como padres que ya vivimos un poquito más, sabemos que no está bien. Y el Señor así es con nosotros. Y es lo que Dios nos demanda. Vemos más allá. Sí, y Dios ve todavía más allá. Sí, y es lo que como padres debemos hacer, es lo que Dios nos demanda, ¿verdad? Que enseñemos a nuestros hijos lo que es la corrección, lo que es la palabra, y ya Dios tomará con nosotros cuenta y con ellos aparte, ¿verdad? Entonces, es lo que Dios nos enseña a disciplinar a nuestros hijos y guiarlos por el buen camino. El siguiente texto es el verso 5. Sí, algo que me gustaría comentar antes de pasar al siguiente verso, es de que cuando estemos en ese tiempo, es bien importante que nosotros no veamos las circunstancias, ¿verdad? Sino como dice la palabra, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también otro texto que está en Juan 16:13, ¿verdad? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hay otro texto también muy hermoso que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará. Amén. Entonces, que nuestros ojos no estén puestos en las circunstancias. Dios no nos promete una vida sin esas pruebas, sin luchas, sin circunstancias difíciles en nuestra vida, pero sí nos promete, como dice el Salmo, que estará con nosotros, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Dice el verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Sí, aquí ha preparado un banquete, ¿verdad? Dios para cada uno de sus hijos, y ya Dios es un anfitrión, o sea, dice el texto, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. También dice que cuando, en la antigüedad, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando iba un huésped a una casa, cuando invitabas a alguien a pasar a la casa, tú lo recibías y le dabas todo, ¿verdad? Hasta le lavaban los pies y estabas recibiendo al invitado. Y aquí David
está hablando de Dios mismo, ¿verdad? Lo que Él ofrece a David. A ver, sí, también les comentaba ahorita que la imagen de esto, cuando dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, es la imagen de un pastor arriba de un cerrito, cuidando que sus ovejas estén comiendo. ¿Qué estaba cuidando? Que los depredadores no se acercaran a devorarlas, ¿verdad? Y él estaba con su callado. Con su callado. Tratando de defender a las ovejas. Y me acordaba mucho de un canto de niños, de David, arriba así de un cerrito con su callado. Y él decía, ¿verdad? Que cuando venían los lobos, ¿verdad? Pues él los defendía, luchaba por defender a sus ovejas. Y también podemos ver ahí la similitud de cómo David luchaba y podía dar su vida por esas ovejas, ¿verdad? Porque tú no sabías si ibas a ganarle al animal, pero él estaba confiado en Dios, ¿verdad? Y Dios, mismo Cristo dio su vida por sus ovejas. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí esa similitud entre nosotros y él los cuidaba de los depredadores, ¿verdad? Pero Dios también ahora nos dio a su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener el discernimiento de ver cuáles son la verdadera y la sana doctrina. Si realmente los predicadores, ¿verdad? Que vemos, que escuchamos, están hablando conforme a la palabra de Dios y no son lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Que también nos lo dice en su palabra. Entonces, por medio de su Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos ese discernimiento de ver si realmente estamos escuchando o estamos alimentándonos de la palabra de lo que realmente es la palabra de la verdad, Así ¿verdad? es. Continúa ahí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Habla de una copa que se desborda. Llenita. Pues es que imagínense, las ovejas cuando ya fueron pastadas, fueron alimentadas, fueron llevados a aguas de reposo, a beber, pues podemos hablar de esa plenitud, de esa llenura que tenemos en Cristo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que cuando se unge mi cabeza con aceite y luego mi copa está rebosando. Esa primera parte de ungir mi cabeza con aceite es la imagen de cuando las ovejas ya atravesan todo su caminar, tanto en los tiempos buenos, cuando avanzaban en los pastos, en las aguas de reposo, tanto en los tiempos difíciles, cuando iban en el valle de sombra, llegaban a su redil, llegaban al redil que era construido como muros, para que estuvieran resguardadas en la noche, pero dice que había una sola puerta. En esa puerta entraba el pastor y las ovejas lo iban siguiendo, y cuando ellas entraban, él las ungía con aceite para quitar todos los olores malos del camino, ¿verdad? Que tuvieron en el camino. Y podemos ver cómo nosotros, dicen Corintios 2:15. ¿Primera? 2:15, ¿verdad? Sí, ese aceite era como para darles la bienvenida, era como cuando ungían a la gente que llegaba a visitarte, ¿verdad? Sí. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Me equivoqué. ¿No? Entonces, Segunda de Corintios 2:15. Es que no me lo pusiste Corintios, ¿verdad? 2:15. Ay, Dios mío. Esta Biblia es nueva, por eso se pega todo. Segunda de Corintios 2:15. Ok, dice así. Ay, ¿dónde está? Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ok, cuando nosotros estamos en Cristo y cuando vamos con Cristo, nosotros somos olor grato para el Señor, ¿verdad? Para Dios somos olor grato. Dice, todo aquel que entra por esa puerta de salvación, que es Cristo, es olor fragante para Dios. Sí. Y es oveja de Dios, ¿verdad? Y es hija de Dios. Y es hijo de Dios. Amén. Y como decíamos, no solamente quiere darnos esa vida, sino vida en abundancia y todas esas bendiciones, ¿verdad? Si eres realmente hijo de Dios y recibimos ese olor. Y tenemos que tener la confianza y seguridad de que estamos, o sea, en la presencia de Dios estamos así, ¿verdad? Estamos seguros, confiados, protegidos. Llenos, completos, satisfechos. Como dice, ¿verdad? Mi copa está rebosando plenamente. En Cristo estamos completos. Así es.
Y ya la última parte del verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia son dos guardaespaldas que tenemos, ¿verdad? Que Dios nos dejó, que están con nosotros, que ¿verdad? nos persiguen, que lo necesitamos en nuestro camino, el bien, pues para proveernos de todo lo que necesitamos, ¿verdad? En el camino, en el caminar con Cristo, y la misericordia, ¿verdad? Que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Sí, eso es, todos los días de nosotros van a estar en nuestra vida terrenal, ¿verdad? Uh-huh. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Entonces podemos ver que en nuestro caminar diario aquí en la tierra, vamos a tener la misericordia del Señor, porque Él lo promete y el Señor es fiel para cumplir. Sí, aquí debe concluye con una afirmación de la fidelidad eterna de Dios. Amén. ¿Sí? Y la promesa de una vida en comunión con Él para siempre, o sea, día con día, ¿verdad? Amén, sí, amén. Y que eso busquemos, ¿verdad? Está siempre en la presencia de nuestro Dios y en la casa de Él, ¿verdad? Como también otro salmo lo dice, el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿verdad? Y también nos ofrece un consuelo duradero, y una esperanza, por la eternidad. Exactamente, y una esperanza que trasciende las dificultades temporales de esta vida terrenal y en la que sigue, ¿verdad? Entonces, si podemos ver las promesas de todo el Salmo 23, que dice, nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia y no tendré temor alguno. Amén. Amén, 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 Salmo, amén. ¿verdad? Uh-huh. Y esta última parte en la que el rey David menciona, en la casa de Jehová moraré por largos días, pues nos está hablando de la eternidad, ¿verdad? Y de la promesa que Dios nos hizo en Juan 14:2. Uh-huh. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar. Y os prepararé el lugar y volveré y os tomaré, ¿verdad? Y llevar, y es como, ¿sí lo tienes completo? Sí, acá. ¿Cuál es, Juanita? Es Juan 14:2 y 3. Sí, me hice la primera parte, pero no me lo sé todo. Juan. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces, es nuestro final, estar allá en la presencia de nuestro Dios y nuestra esperanza, ¿verdad? Y bueno, pues solamente agradecidas con Dios por permitirnos ver este salmo, ¿verdad? Y compartir con aquellos que nos escuchan, que nos ven, que tengan esa plena confianza, ¿verdad? Y que si no le conocen al Señor Jesús, que tengan ese encuentro con Él. Hay que orar, hacer una oración, reconocer primeramente, ¿verdad?, que somos pecadores, arrepentirnos de ese pecado, recibirlo en nuestro corazón y empezar nuestro andar con Cristo, tener una relación íntima con Él y poder recibir todos esos beneficios que la palabra tiene para cada uno de nosotros, que Dios más que nada tiene para cada uno de nosotros. Y podemos ver, ¿verdad?, como este salmo, no es un salmo solamente o para un funeral, sino es todo lo que es el caminar del creyente, ¿verdad?, en esta vida. Y el final, ¿verdad? Que la Dios, meta donde vas a llegar. A donde vamos a llegar. Entonces, podemos ver la fidelidad de Dios, como ahorita Erika ya lo mencionaba, la fidelidad que Dios nos da todo lo que necesitamos, como dice ahí, nada me faltará. Uh-huh. Podemos estar confiados, podemos tener plena certidumbre de fe de que en Cristo estamos totalmente completos y seguros. Bien en claro qué es lo que necesitamos. Así es. Porque podemos decir, es que me falta, pero... No, solamente lo que necesitamos. Lo que necesitamos y gracias a Dios que nos da de más. O sea, nos bendice, ¿verdad? Gracias por ello, por su misericordia para con nosotros. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Dios les bendiga.